ustedes ven que es bastante complicada en todos los aspectos, pero bueno, estamos intentando resguardar el derecho que tienen ustedes de la educación, y que todos estamos comprometidos con eso. Entonces, en ese sentido, seguimos, no nos quedamos y seguimos avanzando. A propósito, ¿cómo les va con, digamos, con se la van, cómo algunos se están incorporando hoy, otros ya la semana pasada, y cómo lo están viendo hasta ahora? Hormigón 2. Bien. Por ahora bien, ingeniero. Por ahora bien, bueno, muy bien. Bien, interesante el tema de los puentes. Bien, bien, bien. Siempre, creo que algo ya lo habíamos hablado. Yo no pude estar en la clase esta mañana, pero seguramente que el ingeniero Pérez también lo ha tratado con ustedes. Los puentes es como casi una obra de arte, es como las obras cumbre de los ingenieros. Y tal vez en nuestra sociedad no está contado, digamos, lo que son los puentes, ¿no es cierto? Pero vemos en otras sociedades culturalmente más avanzadas, como las europeas, por ejemplo, la importancia que ellos le dan a los puentes. Entonces, digamos, un puente sí es una obra de ingeniería, obviamente que también se la entiende como una obra de arte, y por eso ustedes ven, digamos, todo el tratamiento arquitectónico y llevan los puentes, más allá del trabajo, digamos, ingenieril, ya que uno puede calcular las vigas, puede calcular las columnas, ¿cierto?, de un puente, pero el puente es todo un conjunto de cosas que excede inclusive lo que es el cálculo. Entonces, un puente tiene que, digamos, ser un elemento, ¿no es cierto?, estructural, que cumpla una determinada función. Y esa función, muchas veces, o sea, está asociada con la función, diríamos, ingenieril o estructural. En realidad, el puente, funcionalmente, responde a una característica todavía de mayor importancia. A veces un puente o permite que, digamos, se rompa el aislamiento con determinado lugar, ¿no es cierto? O un puente es símbolo siempre de comunicación. En general, un puente está asociado a un camino. Y inclusive a veces, digamos, muchas veces, la mayoría de las veces, el puente tiene una connotación vial, ¿no es cierto?, en cuanto a que forma parte de un camino. Y eso está a ver, ¿quiénes son los dueños de los puentes? Al decir dueño, muchas veces uno dice el propietario, ¿no es cierto? Ya sé que es el Estado, pero ¿quiénes son los encargados? ¿Me van escuchando, no es cierto? Sí, bien, bien. Sí, señor, sí. ¿Tienen una idea de más o menos qué vida útil tiene un puente? ¿O puede tener? 50 años. 50, 100 años. Los puentes carreteros, por ejemplo, son viejos. Sí, exacto. Entonces, yo pregunto, ¿y quién mantenimiento durante todo ese tiempo? Porque obviamente va a requerir acciones de mantenimiento. Yo creo que no es una persona en particular, sino un conjunto de personas, un conjunto de organismos que se encargan. El Estado. ¿No es el municipio? ¿Ah? ¿No es el municipio? Ustedes ven que hay dos, diríamos, posturas o dos opiniones de ustedes y que son distintas. En general, o sea, de puente está asentado en una jurisdicción,
si está dentro de una ciudad, es probable que el puente sea de la municipalidad, pero eso tiene que quedar bien claro, porque ustedes que están ahí en Tucumán, digamos, ustedes han visto muchos casos, y ahora el Río Muerto, en Yerbabuena, ¿es así? Sí. Bien, y yo pregunto, ¿quién es el dueño de ese puente? No me saben responder, ¿eh? Porque no es tan simple, porque el puente, está bien lo que decía una de sus compañeras, que la municipalidad, pero también, y si vemos el caso de ese puente en particular, ese puente está sobre una ruta provincial, ¿es así? Sí. Bien, ¿sí? ¿Quién tiene jurisdicción sobre las rutas provinciales? En este caso es Vialidad de la provincia de Tucumán, ¿sí? Por lo tanto, suponer que Vialidad es el encargado de todas las acciones de mantenimiento de ese puente, por lo menos. ¿Está claro? Sin embargo, los otros entes, como por ejemplo la Municipalidad de Yerbabuena, también tiene algún grado de participación. Porque, si ustedes se acuerdan, en ese puente, ¿qué problemas hubo antes? Digamos, antes en lo inmediato. La tormenta. Se agudizaron los problemas, pero hubo, ¿qué decía? Y nosotros hicimos ya hace unos años, que debe haber alguno de ustedes que participó de un trabajo que hicimos en el río. ¿De ustedes? No, bueno. Hicimos 2 años, o sea, hicimos un informe del puente del Río Muerto. Y una de las cosas que ya se notó, y que se notaba de antes, es que cerca, en las inmediaciones, había mucha erosión. Además, en las inmediaciones del puente, se veía que era una zona de extracción de árido. De extracción de árido, terminaron por, indirectamente descalzarlo al puente, porque le modificaron las condiciones del cauce. ¿Sí? Entonces, digamos, hubo una cuestión que, además de que el puente era viejo, ya tenía sus muy buenos años, ¿no es cierto? Pero, además de eso, y para agravante, hubo un gran movimiento bastante, casi como desmedido, de explotación de áridos en la zona. Entonces, fíjense cómo está todo relacionado. Se afectó mucho el cauce del río, hubo mucha extracción de áridos. La municipalidad es la que regula o tiene que regular esos aspectos. Entonces se notaba, digamos, la ausencia de OPAR. Capaz que estaba la normativa, pero no la cumplía. ¿Eh? Entonces, todas estas cosas se van, diríamos, aprendiendo sobre la marcha. Ahora hay una legislación mucho más rígida, digamos, mucho más dura, y que pena todas las situaciones que se van presentando, digamos, de ataque, bueno, en este caso al cauce o al curso del río. Entonces, para terminar la idea de lo que estamos hablando, es ser Vialidad de la provincia, diríamos el propietario, más que el propietario, el ente encargado del mantenimiento de ese puente, pero la municipalidad y otras dependencias no son ajenas también, digamos, a algún grado de participación y de responsabilidad. Bien, bueno, ahora sí podemos avanzar un poquito. Bueno, cuénteme de qué hablaron con el ingeniero Pérez. De la materia, digamos, de los temas. No, hemos empezado hablando de los puentes más largos, nos ha dado más o menos cuáles son los puentes más largos del mundo, de lo que es la superestructura del puente, la subestructura, bien, y todas las partes y todos los estudios que tenemos que tener en cuenta a la hora del diseño. Bien. Básicamente bien. Eso. Bien, bien. Muy bien.
es importante porque, digamos, si ustedes lo ven, nosotros estamos tratando de avanzar con ustedes desde lo general a lo particular. General es desde donde empezamos para poder construir un puente. Entonces, han visto las partes de un puente, ¿no es cierto? Que generalmente diferenciamos dos grandes partes, la superestructura y la infraestructura. Y la intermedia ahí. Entonces, todo eso forma parte de un puente. Y en cuanto al puente, que, por ejemplo, en cuanto al diseño, es decir, vamos a diseñar un puente. Bueno, ¿qué tipo de puente? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo tiene que ser? Lo ubicamos, ¿no? Y ahí entra la temática, como he visto, del práctico 1. ¿Dónde lo ubicamos? Y están haciendo... Sí. Sí, bien, bien. O sea que donde lo ubicamos ya hay alguna, no sé si respuesta, pero por lo menos búsqueda de respuesta, que estamos avanzando sobre eso. ¿Es así? Así es. Bueno, ustedes han visto lo siguiente. Yo le voy a mostrar una parte, a ver si lo logran ver. Una parte que nos va a ayudar. ¿Pueden ver esta imagen ahí? Sí, Sí, señora. Bien, bueno, muy bien, gracias. Justamente ubica en la problemática de nuestra sección. Fíjense, esto lo deben haber hecho todos, buscar en un buscador de Google. ¿Lo hicieron? Sí. Sí, bien. Fíjense cómo vamos de lo general. Bueno, acá van ahí. Bueno, yo estoy tratando de zona para que primero se fijen dónde estamos ubicados. La ruta 40 está acá, se ve, ¿no? Perfecto, bien, bien. Y después nos vamos en la zona, digamos, de influencia de los emprendimientos que hay. Fíjense que acá está Antofagasta de la Sierra, los volcanes, los centros. Vamos sobre la ruta 43. Acá está la zona de Hualfín. Bueno, yo más que todo, para que ustedes vean la topografía de la zona, cómo el relieve. Se ve que lo que es llanura termina acá. Acá inclusive habla, no sé si lo ven, Montero, Concepción, etc. Bueno, y lo cierto es que ya estamos en medio de una montaña. Acá está Hualfín. Y fíjense, están cerca los nevados y los volcanes más altos que hay en la zona. Está Fiambalá. Acá está Belén. Y la ruta nuestra arranca de acá. Yo, para que ustedes vean cómo es el recorrido que hace la ruta. Esto va a esta zona, fíjense que está en las montañas ya. Ve esto que nosotros hemos hablado. Ya se puede ver ya
próxima a la ubicación de las obras que estamos viendo. Y se puede ver los cursos de agua que están en la montaña. Sí, Bien, sí. perfecto. Acá vemos Barranca Larga, que es un lugar, un pobladito, ¿no es cierto? Este río que nosotros mencionamos los otros días, que es un río que va corriendo a la par de la ruta. Y la cruza en varios lugares. Creo que este es el cruce que nosotros le proponemos para resolver. Y que, bueno, este es el río El Bolsón. Fíjense que la ruta viene acá, o sea, puede ser este cruce o puede ser alguno de la zona. La documentación que yo le he dado, entre otras cosas, creo que el cruce este. Lo encontraron a este lugar ustedes, ¿no es cierto? Sí, por la hostería es fácil encontrar. Exacto, bien, bien. Bueno, fíjense, acá ustedes pueden ver cómo es el campo. Fíjense cómo es la zona. Inclusive acá viene la ruta y viene y cruza, digamos, oblicuamente por. Fíjense que cómo es el relieve, fíjense cómo, o sea, que estamos viendo, acá inclusive va la ruta y acá va el cauce, o sea que prácticamente estamos a la par, inclusive acá también. Bueno, engañas ahí. ¿Cómo? A ver, yo les quiero mostrar varias cosas, pero sobre todo que, a ver, no es tan simple decir el puente va a ser este y va a estar ubicado en este lugar, sino que, obvio, para poder situar un puente, tenemos que, a ver, tener en cuenta varias cosas, varias consideraciones tenemos que hacer, y tenemos que tener en cuenta varios criterios. Un criterio, o sea, obviamente, que no podemos pasar por alto, es lo que es la topografía del lugar, las condiciones, digamos, del relieve. No es lo mismo un río de montaña que un río de llanura. Y esta pregunta que nosotros nos hacemos, digamos, seguramente que, o sea, todas las personas, o todos los ingenieros, los técnicos que trabajan en los entes respectivos y que tienen injerencia sobre el diseño de los puentes. Entonces, inclusive, como son varias personas, el diseño no responde a una sola persona ni a un solo criterio, sino que son muchas cosas. Bueno, esto ya lo vieron ustedes, ¿es así? Sí. Sí, ya están en conocimiento de la zona, de cómo son las características de la topografía, de los cauces de agua, etc. Bien. Les pregunto a ustedes. ¿Me están viendo ahí? Sí. Sí, sí. Sí, yo he puesto dejar de compartir, pero no sé por qué no los veo. Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno. ¿Leyeron o qué vieron de la documentación esa que les mandamos? A ver, Marcos Cutín, ¿puede ser? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, vimos los planos más que nada, por ahí algunas cosas. No. ¿Cómo que? Y bueno, también tratamos de pasar todos esos puntos de la zona, hicimos una planimetría, digamos, y bueno, pues por ahí tratamos de buscar alguna de las coordenadas en los planos y no la encontramos, así que por eso medio mareado, digamos. Claro. Bueno, no importa. Y pudimos hacer un reconocimiento de la zona. Exacto. No importa que no encuentren
exactamente, y yo le digo que es probable que no hayan encontrado, porque la información que yo le he dado, creo que está, es de 2 lugares. No sé si... Sí. Sí. Entonces, había de un lugar, algo la ubicación o el problema, digamos, que se planteó desde un lugar. Y más completo era del otro lugar, ¿ah? Pero que están cerca. Por eso es que capaz que, o sea, las coordenadas geográficas no coinciden. Pero esto me interesaba primero que se sitúen en la problemática, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Y después que analicen la información que tienen y que vean las... Bien. A ver, Anabel Ruiz, estoy viendo ahí. ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero. Bien. ¿Pudiste hacer algo? Todavía nosotras no avanzamos porque, bueno, nuestro grupo particularmente rinde finales jueves. Entonces, Ajá. bueno, no habíamos visto nada de eso todavía. Bien. Bueno, a ver, y Laura Nicolás. A ver. No, nosotros tampoco ingeniero porque también ves Ah. materias del cuatrimestre anterior y final. ¿Y qué hay mesa de examen final? Sí, el jueves. Sí, el jueves. Bien, bien. ¿Y de curioso qué? O sea, rinde en forma virtual. ¿Qué materia rinde? Días. Hidrología nos están tomando. Proyecto. Proyecto, bien, bien. Bueno, a ver, Joaquín Burguiñón. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día. Sí. ¿De este tema? No, yo también rindo el jueves, pero quería hacer una acotación de lo que estaba viendo recién ahí en el Google Earth. Sí. Es un río de montaña, así que hay que tener las precauciones necesarias para eso. Exacto. Piedra de un gran volumen, de un gran tamaño. Bien. Y bueno, creo que una alta velocidad grande cerca. Exacto. Eso es lo que puedo observar de ahora, pero no nos pusimos a ver detalladamente porque prácticamente todo. Ya voy preguntando varios y casi todos van diciendo eso, salvo Marco, creo que Marco, ¿no? Como que no rinde Marco, pero bueno. No importa. Rafael Cortés. Sí. ¿Pudiste hacer algo? Sí, somos un grupo con Marco y hemos avanzado, bueno, más o menos ya en la ubicación. Y estaba justo haciendo un trazado de la ruta para ver bien dónde hay posibles lugares de implantar el puente. Perdón. Bien, bien, muy bien. A ver, vamos a ver, alguien más. ¿Está? Acá figura que está. ¿Está bien? Bueno, no sé. Sí, ingeniero. Ahí está, Javier Nacho. Discúlpeme, se me había trabado acá. No hay problema, no hay problema. ¿Pudiste avanzar algo? No, le ando para la mesa de ahora del jueves, No. así que no hice. Hice solamente el trabajo que pedían para hoy, Claro, el de los puentes. claro. A ver, ¿aquí más? Agustina Campra. ¿Ingeniero? ¿Sí? Javier Luque contestó en el chat. No lo tengo, es que no lo tengo, no lo puedo ver acá. Sí, acá tengo. Hola ingeniero, dice, sí, bien. Hola ingeniero, se me había traído el Bien, celular. bien. Hola Javier, buen día. Sí, perdón, no hay problema. A ver, Javier Luque, ya que estamos. ¿Pudiste hacer algo? No, la verdad que nuestro grupo no avanzamos todavía.
le dimos prioridad más que nada a la tarea que era para hoy de los puentes. Bueno, la mayoría están ahí, yo no sé, salvo dos chicos, Rafael y Marco. A ver, ¿quién más? Yo antes que siga preguntando, ¿quién hizo algo o avanzó? ¿Alguien responde? Bueno, este trabajo, a ver, acá hay alguien, Alexis Orellana. Buen día. Sí, ingeniero, no, particularmente tampoco avanzamos por el tema de que nos están tomando exposiciones todavía de materia del cuatrimestre anterior. Bien, una pregunta de ese tema, porque ya lo he visto también varias veces. ¿Todavía del cuatrimestre pasado no han cerrado las cosas? Particular, en mi caso, con hidrología, teníamos la exposición para el día de hoy, nos hicieron hacer unas correcciones, entonces exposición para mañana recién. Bien. O sea que ustedes... Creo que tienen hasta el viernes es el día que pueden pasar la regularidad. Claro, o sea que están manejando, digamos, ustedes están en clase del segundo cuatrimestre y todavía cerrando cosas del primer cuatrimestre. Sí, es una época complicada, ¿no? Sí. Bueno, pregunto en general, yo antes de seguir preguntando en particular, ¿alguien de los hecho algo? ¿Tienen dudas o qué vieron, digamos, respecto o algo que no le quedó claro en cuanto al práctico? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Sí. Quería saber si, además de estamos para, o sea, ¿en qué nos basamos para elegir las ubicaciones del... Bueno, bien, muy bien, Lucio, ¿no? Sí. Sí, está bien, Lucio, tu pregunta. En realidad no es un solo ítem, digamos, para responder, porque la ubicación de un puente es consecuencia de analizar varios aspectos. Entonces, un aspecto, el aspecto, yo te diría, geotécnico, que tiene que ver con, el relieve, ¿no es cierto?, esto que vimos recién, el tipo de suelo. Por la ubicación supongo que roca de montaña. Bueno, ahí está compartido, está como material de trabajo en el aula virtual, un estudio general, donde inclusive hay perfiles de suelo, hasta los 3 metros, creo que. Yo tengo abierto acá los archivos, pero no lo estoy encontrando. No estaba... Creo que hay uno que... La información geológica en el suelo de la página. Sí, dentro de lo que es el informe de ingeniería general, hay una parte que es así, Rafael. Ya me fijo, pero no lo vi. O sea, entré a la página hoy, pero no lo encontré. Claro, si no está, lo vamos a poner. Debería estar, pero si no está, lo vamos a poner, no sé cómo poner. Ingeniero. Pero bueno, volviendo. Sí. Una cosa que nos pasa, por ejemplo, dando la clase teórica como para ver bien qué buscar en la información, porque digamos, nosotros viendo los planos, lo identificamos cada cosa que ya vamos sabiendo, pero quizás nosotros, al menos nosotros estábamos esperando la parte de teoría para centrarnos y ver cómo avanzar a partir de ahí. Sí, posiblemente las próximas clases, no se olviden que el jueves tiene clase y el martes que viene también, entonces de a poco van a ir entrando en en el análisis de los locales. Entonces, bueno, tratando de ayudar un poco lo que preguntaba Lucio Palou recién,
o sea, información del suelo, y si no tenemos, de a poco lo vamos a ir imaginando como el suelo. Pero no crean, o sea, dice, creo que me parece que Lucio Palou decía recién, algo de roca, ¿dijiste? ¿Puede ser? Sí, por la ubicación que es de montaña, pensaba que tenía una base de roca. No crea, o sea, no crea tan en forma directa, ¿entendés? Porque puede tener tu ubicación, puede estar en la montaña, pero puede no haber. Puede ser un material aluvional. Disculpen, en el informe general, ahí tienen tienen información sobre los sondeos, incluso gráfico del tipo de suelo en la zona donde está previsto hacer el puente. No Bien, sé si lo vi. gracias, Alejandro. ¿No? Un informe general, exactamente. ¿Y cuál es el informe general, ingeniera? ¿Con qué nombre está? Ya me fijo cómo es el PDF, se llama Proyecto Final, Informe de Ingeniería. A mí no me figura, por lo menos. Bueno, ya voy a revisar bien por las dudas en el... No está. Bueno, ahora lo vuelvo a ver. Sí, muy bien. Gracias, Alejandra. Entonces, por un lado, tiene que tener información respecto del suelo. Por otro lado, estudiar la parte hidrológica. Ustedes que hablaban de que van a rendir hidrología, cuenca. Ustedes, ahora les pregunto yo, desde el punto de vista hidráulico, ¿qué datos sería relevante desde el punto de vista hidráulico para ustedes? Una serie hidrológica de caudales y con información acerca de la morfología del cauce. Exactamente, bien, bien. Bueno, algo de eso debe haber. Bien. Y numéricamente interesa mucho los caudales. Bueno, además hay una información que ustedes, es probable que yo le haya dado en forma limitada nomás, pero no porque no quiera, sino porque hay mucha información y no tiene sentido. Pero, o que habría que hacer los perfiles topográficos, longitudinales y transversales. Todo esto lo van a ver en teoría, o sea, qué es lo que necesitan, qué elementos necesitan de cada parte, digamos. Pero básicamente es una información del suelo, una información hidrológica. Cuanto más completa sea la información, mejor, porque eso lo va a permitir, digamos, tener mucho más elementos de juicio a la hora de elegir, a la hora de diseñar un puente. ¿Está claro, no? Bien. Entonces, en la parte hidrológica necesitan acá ver los caudales que tienen, caudales de diseño sobre todo. Y ver con qué criterios se ha tomado eso. Dentro de cada uno de los elementos de estos antecedentes es un mundo en sí mismo. Ustedes ven ahí el estudio hidrológico. No soy especialista en hidrología, hay muchas cosas que tal vez fórmulas que no las sé y que no, ¿entienden? Pero necesitamos tal vez las conclusiones de todo eso, que son caudales, y los caudales esperados para un determinado tiempo de retorno. Las características de las cuencas. ¿Sí? No sé si alguien está llamando, quiere hacer alguna cosa, parece que no. Bueno, entonces, toda esa información de los suelos, inclusive hasta los 3 metros. En el caso de los puentes, yo creo que 3 metros no es suficiente para tener una idea de cómo es el suelo. O sea que hay que... Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Profesor. Hola, Gustavo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Mirá, sí hemos tenido ahora temprano la clase de introductoria de los requerimientos para el que sí hemos hablado de los elementos topográficos, geológicos, hidrológicos, etcétera.
Lo que ha quedado para averiguar, para que averigüen, te digo para que no les des vos la respuesta, lo tengo que mandar por mail para el próximo martes, es cuál sería la recurrencia que elegirían para seleccionar el caudal. Para dos tipos de ríos, uno que sería un río como el río Salí de acá de Tucumán, tengan que hacer un puente sobre el río Salí, y otro que tengan que hacer un puente sobre algún río internacional, limítrofe internacional, como el Paraná o algo del Uruguay. Entonces que averigüen ellos cuál es el caudal, cuál es el periodo de recurrencia con el cual elegirían el caudal. Bien, perfecto. Bueno. Sí, gracias por decirme, así no les digo. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es arrimar elementos preliminares, datos preliminares para poder diseñar un puente. La ubicación tal vez, en este caso, parece como que fuera todo, pero no parte. Y puede haber varias ubicaciones posibles. La semana que viene, en la clase práctica, vamos a plantear un nuevo práctico, donde vamos a ver que ya ustedes conocen y han determinado la ubicación. Entonces vamos a avanzar un poquito más, digamos, en acercarnos al tipo y a la luz que podríamos esperar para ese puente. Y está todo relacionado, porque ahora ustedes estudiando la cuenca, la morfología, de los estudios que tienen, ¿no es cierto?, van a poder, yo diría, buscar alternativas de ubicación del puente. No se olviden que, o sea, el puente no tiene una única solución, ni en el diseño, tampoco en la ubicación. Entonces, van a proponer ubicaciones tentativas y van a analizar ventajas y desventajas que a ustedes les parece de esas ubicaciones. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo con respecto solo a la ubicación, sí. Se refiere porque, bueno, se ve que el camino corta el río, el cauce en varios puntos. ¿Qué relación en los diferentes cruces que puede tener el camino con el cauce, o ahí en la zona referida que está ahí cerca de la hostería, en qué parte de esa zona se podría poner el puente? En realidad es en ese sector, que son sectores cortos, ¿no es cierto?, lugar donde sería, a criterio de ustedes, más prudente poner un puente. Puede ser el cruce donde se pone el puente, ¿no es cierto?, diseño, otra, yo no lo puedo estar dando la solución porque yo la sé, la solución que se hizo ahí, pero no significa que sea la única, ni tampoco la mejor. Entonces, puede ser eso, puede ser en la zona donde se cruce, algo lo que estaba diciendo Marcos recién, porque tiene varios puntos, habría que buscar algún punto de cruce y trabajar. Y eso nos va a dar una ubicación y la longitud, etcétera, del puente. Digamos, a futuro, el futuro inmediato, le va a quedar ver la longitud del puente, en base a todo esto que estamos hablando, y la situar el puente. ¿Entienden? O sea que es un problema que se va encadenando y se va complejizando. Pero ahora, o sea, estar 2 o 3 lugares donde se pueda poner el puente. ¿Está claro, Marco? Bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Lucio, de lo que vos preguntabas, la duda que tenía, ¿está más o menos aclarado? Sí, ahí parece que la ingeniera ya subió el informe que decía, ahí ya tengo todo. Gracias. Bien, bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Lo volví a subir porque no sé por qué no estaba. Ingeniero, digamos, el resultado de este práctico sería una decisión nuestra, es decir, se ubicará en esta zona y por qué, ¿verdad? Exactamente. Eso tiene que elegir, o sea, tiene que trabajar por lo menos con 2 alternativas.
pero esto es una decisión, o sea, no tanto ingeniería, digamos, no vamos a hacer un plano mostrado, sino que en este lugar, cerca de tal lugar dando referencia, y por qué lo hacemos, Y bueno, como algo más investigativo. sí, pero va a tener que mostrar algún elemento gráfico, supone dónde va a estar el puente. El diseño del puente lo van a hacer después. ¿Está entendido? Ahí en la documentación que nos pasó usted hay una serie de dibujos del puente que son más extremos, ¿verdad? Que es como para después. Sí, no tiene que llevarse tanto algo que, bueno, habrá sido para ese lugar, en esa ubicación y con algunos criterios determinados que no los conocemos. Pero nosotros vamos a trabajar el lugar, ver las alternativas por donde podría ser el cruce, proponer y bueno, y ver ya después cómo es el puente, el tipo de puente, después. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Bien, muchas gracias. bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tendríamos que tener en pilas el puente. Por ahora no sabemos, porque, ¿cómo te puedo explicar? Eso viene después, ¿no es cierto? Posterior, ya propia del diseño estructural en sí. Todavía no hemos llegado, bien, porque primero hay que ubicar la zona del puente. Pero eso viene después. No sé si está claro, Facundo. Bien, y más o menos las luces que podríamos usar como para tener algún criterio en dónde nos convendría trazar, digamos. No, eso va a estar relacionado con el tipo de puente, con los materiales, ¿no es cierto? Y con la tecnología que son propias de este tipo de obra y con el lugar, ¿no es cierto? Pero por ahora yo digo nada de eso, no nos limitemos con eso. Eso, por ejemplo, un puente de cuántos tramos, dónde van a poner las pilas, el material del puente, etcétera. Eso es algo que lo vamos a ver posteriormente, cuando ustedes tengan más elementos para poder definir eso. ¿Sí? Bien, gracias. O sea que por ahora tiene que, digamos, los factores de decisión son en base a la documentación que ustedes tienen, en base a lo que tal vez no está ahí, pero que ustedes se imaginen, plantear 2 o 3 alternativas de ubicación y poder establecer los criterios para, digamos, situar lugares del puente. Ya tienen elementos como para, digamos, grueso. Ahí en esos estudios de hidrología tienen valores de caudales, ¿no es cierto? Y después tienen las cuencas, y tienen ahí, o sea, una información por lo menos aproximada de, de las características de las cuencas. Pregunto, pero ¿para qué les sirven los caudales o cómo lo van a usar los caudales? Para conocer la cota del río, el tirante del río. Pues. Bien, bueno, ahí está. Si no lo vieron, van a ver, yo creo que sí deben haber visto, crecida ordinaria y crecida extraordinaria, ¿cierto? El valor máximo de tirante sobre el río, la altura, y de ahí qué revancha le van a dar ustedes por arriba de esa máxima, ¿sí? Y eso lo va a definir la altura. Y además, ustedes también, yo no lo voy a decir, pero no lo voy a decir cómo, pero ustedes ya lo saben, pueden aplicar métodos para estimar, ¿no es cierto?, en base al caudal y a la topografía de la zona, van a necesitar. Y cómo, cómo establecer los parámetros, ¿no
cierta longitud aproximada del puente que van a tener. ¿Es así? Bien. O sea que en toda esta primera parte va a servir, digamos, toda la información, tal vez diría, de las otras materias, por decirlo de alguna manera, ¿eh? O sea que todos los conocimientos que ustedes tienen de hidrología, pónganlo acá. Y un poco como yo creo que el otro día le decía, si ustedes hay algo de hidrología que no lo entienden, bueno, pregúntenle al profesor correspondiente, que no creo, ¿eh? Respecto de una cuestión práctica. Y de la misma manera, con respecto al tema del suelo, puede haber algunos elementos en la descripción del suelo o la topografía del lugar que ustedes no lo entiendan, o bueno, pregunten a quien tengan que preguntar, ¿eh? Sí, ingeniero. Sí, Ana, a ver. Una vez que determinemos posiciones tentativas, sí. La parte que sería cómo va a estar ubicado, ¿eso viene después? No lo tenemos que determinar ahora. Por ejemplo, si va a ser perpendicular al cauce o oeste. ¿Eso se ve después? Claro, ya pueden ir planteándolo ahora. Porque si... ¿Y qué criterios y bueno, o qué criterios se tienen en cuenta en ese caso? Podés hacer dos dibujos, digamos, dos gráficos, ¿no es cierto? Uno va a tener un cruce perpendicular, cruce oblicuo, pero pueden responder a trayectorias distintas del camino. Entonces tenés que ver en esa zona, de acuerdo a la topografía, digamos, va a plantear el camino para que el cruce sea en un sentido o en otro. No sé si te queda claro la respuesta. Sí, no. O sea, bien, la obra, algo los otros días hablábamos en el sentido siguiente. El puente no es solamente el puente propiamente dicho, sino bien todas las obras complementarias en la zona de emplazamiento del puente. Entonces, puede haber necesidad de modificar la traza para poner un puente en una determinada posición. Pero cuando vos modifiques el camino, va a haber algunas obras que va a tener que hacer. Claro. ¿Eh? Bien, sí, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar alguna otra cosa. ¿Está todo claro? Bueno. Yo creo que de todas maneras, mientras vayamos avanzando con el trabajo, seguramente bien, van a surgir dudas, ingeniero, exacto, ahí ya... bien. ¿Cómo, ahora hablemos de las dudas y esas cosas, cómo ya han implementado con los otros profesores este horario? Bien. Bueno, yo también ya les voy a poner un horario y una modalidad para ver cómo nos podemos... Yo creo que si son más, ¿cómo podría decir? Por ejemplo, están trabajando en el práctico y se traban por algo, y bueno, entonces pueden mandar un mail virtual, ¿eh? Entonces, ahí vamos a tener y nosotros vamos a poder responder. Capaz que no lo respondemos en el día, pero el día siguiente. Y si la otra es, supongamos, ustedes han llegado a una conclusión determinada y necesitan que veamos algo, bueno, actamos una consulta particular, digamos, virtual, en un horario que le daré. ¿Eh? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, de mi parte, nada más. Vamos a dejar ahora por hoy. Pero yo le voy a pedir lo siguiente. El martes que viene, va a estar relacionado con el 1. Entonces, le pedimos que avancen. Yo creo que ya todos han conformado los grupos, ¿es así? Que han entrado hoy por primera vez, que tal vez no tienen grupo. Todos tienen grupo ya. Bueno, ya vamos a ir viendo cómo nos hacen llegar. Y la clase que viene vamos a avanzar sobre el práctico 2 y vamos a
ver algunas cositas, algunas conclusiones de práctica. La idea que yo creo que vamos a hacer es del práctico 1, de cada práctico correspondiente, algunos grupos para que lo veamos todos, ¿eh? Y podamos aportar todo a eso. Pero es un poquito más adelante. Entonces, la semana que viene, vamos a ver. Y bueno, necesitamos que avancen ustedes. Y bueno, ya no va a haber exámenes finales, nada, así que ya todas las pilas puestas, ¿está bien? Bien. Bien. Bueno, no sé si alguien... Una pregunta, Sí. una última pregunta a la ingeniera respecto a que se subió a la fase virtual. Yo la completé, pero es un archivo Excel. Sí. O sea, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Tenemos que guardarlo y enviárselo de nuevo a usted o ya queda? Mándenmelo por mail, por favor, y les pido que cuando se conecten ahora, también se conecten nombre y apellido para que yo pueda pasar asistencia. Yo paso asistencia en algún momento durante la clase, aleatoriamente pasaré asistencia para todos y guardo, así que por favor conéctense con sus nombres. Tengo alumnos ahora que están en la clase de hoy, por ejemplo, y no están inscriptos, no tengo sus datos, no me mandaron nada ni están en la planilla. Así que les pido por datos para que podamos tener un registro hasta que tengamos el listado oficial. Bien. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más necesita preguntar algo, decir algo? Bueno, el jueves con el ingeniero Pérez, ¿así? Sí. Sí. Bien. Sí, muy tímido, pero bueno. Y con el martes, si Dios quiere, martes que viene. Así que yo los espero el martes, nos encontramos de nuevo y avancemos. Muy bien. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias.